Bienvenidos una vez más a Raíces. Qué bueno tenerte una vez más conmigo, qué bueno compartir un nuevo espacio en donde tratamos temas que son relevantes para la fe. El objetivo de Raíces es profundizar en las verdades de nuestra fe. Y uno de los temas que es sumamente relevante a la vida del creyente es la teología sistemática. Tiene varios pilares o varios puntos. Uno de ellos es la doctrina del hombre. Vamos hoy a analizar esos elementos relevantes de la humanidad del ser humano. Vamos a ver cosas que tienen que ver con el pecado, cosas que tienen que ver con la redención eventualmente. Entonces, para esto, yo he invitado a alguien que ha sido no difícil, porque no es difícil, sino que él tiene muchas cosas que hacer y ahora fue que por fin logramos coordinar la entrevista. Y es una persona a quien yo le tengo mucho aprecio, mucho respeto. Y yo le amo mucho, aunque no me he dado el primer abrazo con él todavía. Nuestras conversaciones han sido básicamente virtuales. Él lo conocía desde hace un tiempo atrás. Él conoce a uno de mis hermanos y por ahí fue el vínculo que me trajo a mí hasta él. Él tiene una maestría en estudios bíblicos del Reformed Baptist Seminary, que hizo un acuerdo con la Academia Ministerial de la Gracia. Él tiene también una maestría en divinidades del Southeastern Baptist Theological Seminary. Él es maestro actual de Campus 415, que es un seminario gratuito que hay en línea para que las personas puedan acceder a la formación cristiana. Él es pastor de First Irving Baptist Church en Houston, Texas, y él ha servido en diferentes posiciones, en diferentes espacios de liderazgo, tanto con jóvenes. Ha sido diácono de la Iglesia Bautista Internacional, así mismo como líder de jóvenes. Él está casado con una joven llamada Betsy y es padre de 3 afuera y 1 adentro, porque viene algo por ahí que le va a hacer papá otra vez. Así que yo invito a mi querido hermano y amigo Moisés Gómez. Moisés, bienvenido a Raíces. Gracias por la invitación. Creo que todo lo que dijiste acertó perfectamente, solo con un único detalle, y es que yo estoy en Dallas, Texas, no en Houston, Texas. Dallas, Texas. Exacto, pero no importa. En edad como yo, se complican los nombres, ¿sabes? ¿Verdad? Cuando uno entra en edad. No, yo sé, y cuando uno tiene el cerebro saturado de ideas y de... eso lo entiendo. El estudio pone a uno así a full capacidad. Sí, complica a uno, pero qué bueno tenerte conmigo aquí, qué bueno poder compartir contigo un tema tan relevante para la fe, que es la humanidad de la humanidad. Es decir, vamos a analizar diferentes elementos relacionados a lo que tiene que ver con el hombre, su origen y demás. Entonces, vamos a darle desde el principio, Moisés, y vamos a ver, ¿cuál es el origen de la humanidad? Bueno, nosotros indiscutiblemente nos aferramos a lo que la Biblia enseña. El hombre ha sido creado por Dios. Nos aferramos a la narrativa de Génesis capítulo 1, capítulo 2, donde dice que Dios es quien crea todo lo que existe. Nos aferramos al hecho de que parte de la creación es la creación del hombre. Hay diferentes corrientes de pensamientos, aún algunas se han filtrado dentro de la iglesia. La evolución es una, la teoría del diseño inteligente es otra, el Big Bang consigo y hay quienes creen también en lo que llaman el panspermia, que es la plantación de seres extraterrestres que plantaron una semilla inicial que dio pues origen a todo lo que nosotros conocemos y que fue evolucionando a través del tiempo. Pero al igual que todas esas corrientes y teorías, pues requiere fe para creer en ellas como existe. Nosotros creemos y nos aferramos a la verdad de la Escritura. Creemos que Génesis es un libro histórico. No solamente lo creemos a ciegas, lo creemos es porque personas de la historia como Jesucristo
citaron Génesis como parte de los argumentos y de las enseñanzas de ellos como un libro histórico, no como un libro mitológico, como un libro de fábulas, como algunos quieren poner en segundo plano. Entonces, la creación empieza en Génesis 1, como dice el texto, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creemos también, hay varias posiciones con respecto al tema de los días. Yo soy de los que piensa que son 7 días literales de 24 horas. Ok. Hay quienes creen que no, que son referencias de tiempo. Yo creo en 7 días literales y creo que la creación culmina, es coronada con el hombre como parte de su plan eterno y soberano. Entonces, pudiéramos interpretar que la creación fue para el hombre, entonces, tomando en cuenta de que fue el último en ser creado y que es cuando Dios trabaja con las manos a este ser distinto al resto de la creación. Bueno, pudiéramos decir en un aspecto que sí y en otro aspecto que fue creado para Dios, porque al final toda la creación apunta hacia su creador. Correcto. Pero en función del deleite o del propósito de Dios de crear todo lo que existe, pues trajo consigo el plan también de establecer una creación donde existiera un hombre que existiera para glorificar y exaltar su nombre eternamente. Y el plan original ha sido así desde el principio y así terminará eternamente el hombre, adorando y glorificando a su creador. Ok, entonces, si tomamos en consideración esto, uno de los elementos importantes dentro de la creación y la narrativa que plantea Génesis es el elemento de la imagen de Dios en el ser humano. Diferente a los demás seres que él creó, él no puso en ninguno de ellos la imagen. Entonces, ¿cómo pudiéramos interpretar eso tan relevante de la imagen de Dios en el ser humano? Bueno, yo creo que Dios estampando su imagen, tal como dice en Génesis, que Dios, versículo 1:27, creó pues Dios al hombre a su imagen, lo que llaman imago Dei, la imagen de Dios, imagen suya lo creó, varón y hembra los creó. Dios está con ellos estampando, no solamente filosóficamente el concepto de imagen, sino dándole un valor especial al hombre, un valor que se ha ido diluyendo. De hecho, cuando digo que se ha ido diluyendo por medio de las corrientes de pensamientos humanistas y también las corrientes de pensamientos postmodernas que entienden que la verdad es relativa y todo lo demás, bueno, han puesto al animal al valor, a la misma igual, al valor del hombre, han puesto la creación como si fuera, al hombre como si fuera en valor y en dignidad igual que los animales. Y ese texto de manera particular, pues nos recuerda que no, cuando Dios está estampando su imagen, está en eso, haciendo varias cosas. Una de ellas, dándole al hombre atributos, comunicándole al hombre atributos que el hombre posteriormente iba a poder representar de Dios. Como sabemos, hay atributos que el hombre no va a poder representar porque solo le pertenecen a Dios, la omnisciencia, la omnipresencia, etcétera. Pero hay otros atributos que el hombre iba a poder no solamente saborear, sino también iba a poder mostrar a otros: el amor, la misericordia, la compasión, etcétera. Entonces, la imagen de Dios lleva consigo el estampar un valor especial al hombre, una dignidad especial al hombre, un propósito especial al hombre, lo cual hace que Dios vea en el hombre la corona de la creación, al hombre por encima de la creación, con un propósito mayor que el resto de la creación. Pero algo interesante, Moisés, es que, como tú mismo planteas, es como que Dios hace una serie de transferencias de cosas y de cualidades de Él mismo al hombre a través de esa estampa de su imagen. Sin embargo, hay corrientes dentro del pensamiento aún cristiano que sugieren que llegó un punto donde Adán y Eva pudieron ser hasta deidades, es decir, que tenían ciertas capacidades similares, digamos, a Dios. Y hay personas que han llegado a decir que eran hasta dioses, es decir, divinidades. ¿Esa transferencia también se dio con el hombre y la mujer en el tiempo de la creación? No, no a esos niveles. Dios delimitó muy claramente cuáles eran los roles y el propósito que iban a tener cada uno de ellos. Dios lo estableció en la creación, porque Dios primero no es
un Dios que trabaja fuera de un plan o un propósito. Todo lo que Dios está haciendo y creando y creó, está consigo buscando desarrollar el propósito y el plan de todo lo que existe. Y con eso él delimitó muy claro, no solamente sus roles, sino también sus límites, sus capacidades. El Correcto. hombre nunca iba a poder ser una deidad, ni aún los ángeles pueden ser una deidad, porque Correcto. son creados. El hombre no va a poder tener el mismo nivel que su creador, porque el creador primero es un ente infinito que ha existido infinitamente en la eternidad pasada, es un ser infinito en la eternidad futura. Dios está fuera del tiempo, del espacio, de la materia. Dios crea el tiempo, el espacio y la materia, y ahí coloca al hombre. Entonces no hay manera de que eso estuviera como parte del plan de Dios. Ahora, Dios sí puso al hombre para gobernar la tierra, para enseñorearse sobre la tierra, para poner orden en la tierra, para gobernar sobre la tierra, como un representante de él en la tierra, un embajador de él en la tierra. Y por eso nosotros vemos que desde el principio el hombre ha tenido el liderazgo, si se puede decir así, sobre la creación. Correcto. Nosotros estamos viendo corrientes de pensamientos y corrientes liberales que quieren denigrar y minimizar el rol, el propósito, el valor del hombre. Eso es causa del pecado, pero no fue el propósito ni el plan desde el principio, Josías. Pero, y siguiendo con la misma línea de pensamiento, Adán como ser humano tenía diferentes capacidades o mayores a las que nosotros tenemos ahora, o sigue siendo la misma capacidad que tenemos al igual que Adán en el principio. Bueno, yo creo que algunas cosas podríamos decir que sí. ¿A qué me refiero? No poderes sobrenaturales, aunque hay mucha especulación que si él caminaba, si él podía respirar debajo del agua y así sucesivamente. Pero son especulaciones. Ni anguila y cosas. Sí, no, pero sí que sí tenía Adán y que sí tuvieron los hombres luego después de la creación, tenían más longevidad, es decir, tenían la capacidad de vivir más a través de los años. Sí, tú vas a tener un Matusalén que vivió 969 años. Entonces tú vas a ver eso, vas a ver también la capacidad que tenía Adán de estar en una comunión perfecta con Dios. Wow. Eso se pierde también por causa del pecado. La misma Génesis 3, capítulo 15, te dice muchas de las cosas que se perdieron a la hora de Dios dar un veredicto sobre el hombre y la mujer. Con el sudor de tu frente trabajarás. Parece que el trabajo que fue asignado antes del pecado no iba a ser tan difícil y tan doloroso para algunos o tan trabajoso para algunos, pero el pecado lo hizo más complejo. El parto de la mujer con dolor, darás a luz tu hijo. Parecía que antes del pecado dar a luz iba a ser algo más placentero que doloroso e incómodo. Y ese tipo de cosas que entran dentro del espectro de la naturaleza, de lo real, pero que el pecado sin duda alguna afecta y con eso se perdió quizás algunas otras cosas que nosotros no conoceremos hasta que estemos delante de la presencia de Dios. Y también la oportunidad que ellos tuvieron de comer del árbol de la vida eternamente. Wow, sí, tremendo. Imagina a qué sabía ese fruto. No, hubiese sido, imagínate, la vida sin el pecado hubiese sido hoy una vida perfecta, glorificando a Dios, todo el mundo viviendo en una perfecta armonía con Dios, sin dolor, sin enfermedad, sin sufrimiento, sin envidia, sin celo, sin pecado, sin intención al pecado, sin eso, remueve todo eso, solo viviendo para la gloria de Dios. Hubiese sido un éxito. La verdad es cuando tú lees la narrativa de Génesis, Dios le dice, de todo árbol del huerto podrás comer, de todos, menos de este. Y Dios en ese todo incluyó el árbol de la vida y Adán lo dejó pasar. Wow, eso fue algo terrible, porque ahí fue que vino toda la debacle, ¿no? Claro. Y hay personas que pudieran asumir que fue un acto injusto de Dios haberlo sacado. Sin embargo, a través del texto bíblico vemos que lo mejor que Dios pudo hacer fue sacarlos del huerto del Edén, porque si comían del árbol, entonces era como que iban a tener el detrimento humano y iban a seguir viviendo, que iba a ser algo terrible, ¿cierto? Totalmente, y no solo eso, recuerda que Dios habitaba y vivía en el Edén. El pecado y Dios no cohabitan, y esa rebelión contra Dios pues tiene consecuencias. Estamos hablando de un Dios completamente, infinitamente santo, que no cohabita con el pecado, que no tolera el pecado, que
el pecado no es más que una rebelión contra Dios y Dios pues tenía que tomar una decisión drástica, no solo porque fuera una rebelión contra él, sino porque abiertamente ya estas personas habían desobedecido. El único mandato que Adán y Eva tenían para estar en perfecta comunión con Dios, el único mandamiento que tenían, no coman de eso, y lo desobedecieron. Sí, fue algo terrible. Entonces, ahora, esto de la imagen de Dios, Moisés trae muchas corrientes, muchas líneas. Y una de esas líneas es la que sugiere la composición del ser humano. Hay unas personas que entienden que el ser humano es tripartito, que tiene cuerpo, alma y espíritu, y hay otra corriente que entiende que no es esa tripartición, sino que tiene que ver más con una dualidad de cuerpo y espíritu. La Biblia en ocasiones hace mención del espíritu, hace mención del alma y hace mención de diferentes elementos que pudiéramos interpretar como que existen esta tripartición. ¿Es así? ¿Hay efectivamente una tripartición o hay una dualidad o dupartición? No sé cómo sería. Sí, se le llama tricotomía y dicotomía. Se llama la tricotomía del hombre y la dicotomía. La verdad es que tú vas a encontrar textos que te den aval para ambas posiciones. Hay quienes especulan y dicen, bueno, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es alma, cuerpo y espíritu, y por eso es lo que se representa. Hay quienes especulan. De hecho, hay un profesor, yo creo que tú tienes un libro de teología de Erickson, que él tiene una posición más agresiva aún, que es una de las posiciones, yo en lo personal desacuerdo, que él sostiene que es una sola cosa. Él entiende que el alma, exactamente, que es un todo solo ser, que todo es una sola cosa. Pero cuando tú lees la escritura de manera consistente, tú te vas a dar cuenta de que en el principio Dios creó un cuerpo y sopló vida. Y con esa vida sopló el espíritu. Como te dije, usted puede abrazar tricotomía, dicotomía, y yo creo que eso no va a determinar tu salvación, pero creo que es más consistente con el origen de la creación y el fin de la creación, el tema de la dicotomía. Veo que es más consistente, alma y espíritu parecieran estar unificados, dicotomía, estrechamente relacionados. No creo que necesariamente el espíritu es una cosa, el alma es otra cosa, porque entonces cuando el pecador muere, su cuerpo y su espíritu van al infierno. Cuando el hombre muere, el espíritu va delante de Dios y luego cuando la resurrección suceda se van a unir otra vez. Entonces no veo como esas tres cosas, aunque hay textos que apuntan a tres cosas, aunque los estudiosos lo que creen es que básicamente los autores estaban tratando de darle un énfasis mayor. Hay textos que hablan de cuatro cosas: alma, cuerpo, espíritu, mente. Entonces también tú vas a encontrar las cuatro cosas y no necesariamente es la intención del autor de decir que tenemos cuatro cosas, sino de enfatizar todo nuestro ser sin dejar nada fuera. Entonces, partiendo de esa realidad, porque así como tú mencionas, a través del texto bíblico vemos cómo hace mención a otras partes cuando habla del cuerpo, así mismo habla de la mente, habla del espíritu, habla de diferentes partes. Entonces sería ya no tripartito, sino en 4, 5, 6 partes. Ahora, partiendo de esa realidad, porque el tema de cuerpo, alma y espíritu responde mucho también a la historia, a Platón y esa gente por ahí. Entonces, lo que plantea en esencia es que existiese como un tipo como de división dentro de ti mismo, de que al parecer lo que une el cuerpo con el alma es el espíritu, que como que está como en el medio, como uniendo esas dos partes. Pero esto no traería consigo, independientemente de la creencia que puede tener una persona, de que sea tres partes o dos, ¿eso no puede tener algún tipo de conflicto con toda la doctrina bíblica? Bueno, no creo, porque al final lo que tú vas a entender. Déjame aclarar cuando digo que no creo con toda la doctrina bíblica. Cuando tú ves la doctrina bíblica y nos hablamos y pensamos en el plan de Dios para el hombre, el plan de Dios para redimir al hombre,
el plan de Dios para con el hombre, tú vas a ver que Dios pues crea el hombre del polvo de la tierra, sopla aliento de vida y con él ahí el hombre empieza a existir. Nosotros vamos a ver que ese plan básicamente está más atado al plan de cómo Dios provee un medio para reconciliar al hombre consigo mismo, y es el plan de Cristo. Y no creo que porque una persona crea que es alma, cuerpo, espíritu, pudiera dañar eso. Lo que puede dar paso, sí, es a corrientes de pensamientos humanistas que sostienen que el cuerpo físico es lo que te conecta con el mundo físico, que el alma es la esencia de tu ser y que el espíritu es lo que nos conecta con Dios. Cuando no es así, las tres cosas están conectadas con Dios y las tres cosas forman parte del plan de Dios. Por eso tú vas a ver que Pablo va a decir, hey, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, refiriéndose justamente a tus miembros, incluso a tus miembros sexuales. No hay una desconexión, hay una conexión entre tu manera de rendirte al señorío de Cristo, la obra del Espíritu de Dios ayudándote a esa sumisión, el Espíritu de Dios produciendo el fruto del Espíritu. Y pareciera que el plan de Dios no se va a ver entorpecido por eso. El problema es que cuando nosotros como creyentes empezamos a darle más sentido a las corrientes psicológicas que vienen con una serie de influencias y de teorías que no necesariamente tienen sustento bíblico o responden a la verdad bíblica, y empezamos a decir, bueno, este pecado te afectó el espíritu, pero el alma es la que decide cuál es la voluntad que tú vas. Entonces empezamos a dividir al hombre de manera que el hombre puede tener remedios diferentes o medios diferentes para resolver su problema. Wow. Y no es así, hay un solo medio y es Cristo, la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Entonces toma control de nuestro ser, dándonos una nueva naturaleza que vive rendida a la voluntad de Dios y al plan de Dios. Entonces usted puede creer tres cosas, usted puede creer sea tricotomía o dicotomía. Al final de cuentas se trata más de si tu vida está rendida a Cristo y el Espíritu de Dios enseñoreándose sobre tu pecado, sobre tu vida de cristiana, ¿entiendes? Entonces no creo que pudiera tener una repercusión negativa como otras doctrinas que sí lo pudieran tener, que por ejemplo el tema de la doctrina del pecado. Hay varias gente que hay diferentes posiciones con respecto al tema del pecado. Hay gente que creen que el pecado, por ejemplo los pelagianos creen que tú naces bueno y te dañas. Sí. Después nosotros y con ello hay cristianos que lo creen así. Hay cristianos que creen que tú naces bueno y el entorno te afecta. La psicología también. Y perdóname, también si tú atas eso a que pudieras vivir exento de pecar en un momento determinado, es decir, que si tú logras cierto tipo de disciplinas, no solamente tú puedes nacer bueno, sino que tú puedes mantener, digamos, por un tiempo X, esa bondad a través del tiempo. Exacto, también tú tienes la teoría evolucionista que te va a decir, no, tú estás dirigido por impulsos bestiales, porque tú eres un animal. Entonces, y tú tienes la teoría bíblica que dice, no, usted nació en pecado y la consecuencia del pecado es muerte, y como consecuencia de eso, todos tus afectos, tus motivaciones están dirigidos hacia fallarle a Dios o faltarle a Dios. Entonces, eso sí puede tener grandes repercusiones, pero no creo que el tema de pensar que si somos alma, cuerpo, espíritu, o cuerpo y espíritu, cuerpo y alma, no creo que eso pudiera afectar toda la doctrina bíblica. Es una precisión personal a la luz de la aplicación de ese entendimiento. ¿Me doy a entender? Sí, correcto, o sea, en la medida en que tú entiendes que el pecado afectó todo tu ser, que no dejó nada fuera, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, lo que tú, o tu ser interior, hombre interior y hombre exterior, que por eso yo pienso mucho en la dicotomía, porque las exhortaciones que posteriormente tú vas a ver de Pablo, y creo que Mateo capítulo 10, 28 y otros textos, es despójate del viejo hombre, toma el nuevo hombre, el hombre interior, esto, el hombre exterior, aquello. Tú vas a ver refiriéndose a dos cosas y no a tres. Correcto. Y hay un elemento que quiero traer ahora a la conversación, Moisés, y es que tú lo has mencionado, es el tema del pecado. Tú nos presentabas al principio que Adán era perfecto dentro del contexto de la humanidad. No era Dios, pero tenía perfección humana, digamos, ¿no? Entonces, esa perfección humana se cae a razón del pecado. Y la pregunta puede surgir,
¿cómo surge el pecado? Es decir, ¿cuál es la naturaleza? ¿Cómo se dio? Porque si Adán era perfecto y todo era como un cuento de hadas muy bonito, con musiquita y cosas en el fondo, ¿cómo entonces se da esto? Es decir, ¿cómo surge el pecado? ¿Cuál es la naturaleza, el origen del pecado? Dios había dado una única ley para obedecer. No coman del árbol. En ese momento, efectivamente, en Adán y Eva no existía naturaleza o inclinación para el pecado. Pero ¿qué hay? Un agente externo que sí empuja a la desobediencia. Y ese agente externo, Satanás, pues es quien se juega el ser Dios o el ser el asesor, el mejor asesor del hombre. Él se juega esa carta y a raíz de esa presión externa, date cuenta, no es interna como sucede ahora. Ok, ahora Marcos 7:21 te dice que del corazón de donde nacen los malos pensamientos, la fornicación, el adulterio, la envidia, los celos, el pleito. Marcos 7:21 te dice que es de adentro. Para Adán y Eva no fue de adentro, fue externo. Igual que para Jesús en el desierto. Cuando Jesús está siendo tentado en el desierto, él no es tentado de su concupiscencia. Jesús es tentado por un agente externo. Es por causa justamente de la tentación, y por eso se le llama el adversario, Satanás, el tentador, es que el hombre pues entonces cede. Lo interesante de la narrativa de la tentación es que nosotros sí podemos ver un descuido de Adán. Quizás no necesariamente y cuando hablo de un descuido es porque cuando tú lees la narrativa de Génesis, Satanás le está diciendo en el versículo 5, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, la oferta, conociendo el bien y el mal. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, escucha ahora, que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, lo mismo que este tiempo, toda la misma estructura de tentación, tomó del fruto y comió. ¿Y tú sabes lo que dice después, Osías? Y dio también a su marido que estaba con ella y comió. O sea, que fue una secuencia de cosas externas que generaron el pecado entonces. Totalmente de acuerdo. Y yo diría que Adán estuvo muy pasivo. Porque me llama la atención que dice que dio a su marido que estaba con ella y comió. Yo creo que el rol de protector ahí bajó quizás un poco la guardia, pero el rol también de discipular a Eva bien y darle la información, porque Eva cuando responde, indiscutiblemente no responde de manera categórica, pero vemos que es es un agente externo en este caso, no nace de ellos el pecado, no fue una inclinación natural, sino fue una presión externa. Lo mismo sucede con nuestro primer representante Adán y lo mismo sucede con Jesús, nuestro segundo representante en el desierto. Pero entonces, si el concepto es de lo externo, como tú estabas planteando, ¿qué pasó que de momento se convirtió en algo interno? Tanto que yo he sido, y mis hijas, y las hijas de mis hijas, y toda la humanidad va a seguir recibiendo esa consecuencia del pecado que tuvo Adán y Eva. Es decir, si efectivamente fue algo externo, que eso lo plantea la palabra, ¿cómo entonces se vuelve algo, digamos, que hasta se incrusta en el ADN del ser humano? Bueno, yo creo que cuando nosotros vemos la desobediencia y lo que pare como consecuencia a esto, es justamente el resultado de que en sus facultades humanas, Eva, no necesariamente bien discipulada, y cuando digo no necesariamente bien discipulada, es porque la respuesta que le da Eva a Satanás cuando Satanás lo tienta, no es una respuesta precisa. Él le dice en el capítulo 3:3, pues del fruto que está en medio del huerto, no ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Esas no fueron las palabras de Dios. O sea, lo primero que yo veo una deficiencia ahí del entendimiento de las instrucciones que fueron dadas a Adán. ¿Okay? Como resultado de eso, al desobedecer, se rompe la comunión con Dios, son echados, y a partir de ese momento, toda la descendencia, hay una maldición dada hacia ellos, Génesis capítulo 3:15 en adelante, y a partir de ellos, en capítulo 4, ya tú ves cómo ellos tienen un primer hijo, tienen un segundo hijo, pero esos hijos nacen ya bajo el estado de maldición.
que había recibido. Incluso Eva dio a luz con dolor. Incluso ya Adán tenía que estar sudando en la frente para producir, para sostener a su familia. Eva trae a Caín, posteriormente trae a Abel, y luego nosotros vemos cómo el pecado da fruto al pecado, justamente Caín matando a Abel. Entonces, a partir de la maldición que ellos reciben, y yo diría las consecuencias de su pecado, todas las descendencias nacen ahora bajo ese estado, ¿ok? Hasta ahora, hasta que Cristo venga. Todo el que nació después de Génesis 3:15, va a nacer bajo esa condenación. Por lo tanto, eso nos lleva entonces a pensar en la obra de Cristo, porque esa fue la obra de un hombre. Necesitamos entonces la obra de ahora de otro que fuera nuestro representante sin pecado, que no fallara y que nos librara de esa condenación, de esa maldición, y que nos restaurara en nuestra relación con Dios. Entonces, podríamos decir, Moisés, que el pecado es una condición y una acción que ejecuta el ser humano. Claro, hay una naturaleza. Okay. Es decir, R.C. Sproul lo dice de esta manera: tú no eres pecador porque pecas, tú pecas porque eres pecador. Okay. Es decir, tu naturaleza en sí misma ya te hace pecador, y lo que tú manifiestas es el resultado de lo que ya tú eres. Yo tengo una niña de 1 año y 3 meses, y esa niña, nadie le ha enseñado a ella a ser rabieta, nadie le ha enseñado a ella a ser egoísta, nadie le ha enseñado a ella. ¿Quién se lo enseñó? Ella vino. Increíble eso, ¿eh? Eso es increíble. Todo el que tiene un hijo lo sabe. Ella nació en una condición y necesita una restauración. Eso por un lado. Tú hablabas el tema de la omisión. Sí, Santiago capítulo creo que 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y es Primera de Juan también dice que el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Es decir, el pecado sucede por naturaleza, tu condición, y por acción, tu continuo interés de vivir en una rebelión contra Dios, desobedeciendo a Dios, ya sea con pecados que parecen simples y sencillos a nuestra vista, como mentir, como envidiar, como chismear, lo que llama Bridge, pecados respetables. No, esos pecados, un pecado de eso ya es suficiente para que tú hagas a ti merecedor de una condenación eterna, porque es una rebelión contra un Dios que es eterna e infinitamente santo. Entonces, consecuentemente, tu pecado no se pasa por alto, es una ofensa ante un Dios santo, santo, santo. Entonces, pero pudiéramos entonces decir que la sociedad como sistema entonces no tiene solución de encontrar un punto donde no haya el pecado. Es decir, si el pecado está tan arraigado en la naturaleza mía como la de todas las personas, la sociedad no es anormal lo que está pasando respecto de la decadencia moral que existe, de que aunque se crean más policías, como quiera la gente sigue robando. Es decir, eso crea ese sentido. No, totalmente. No hay esperanza en nada de lo creado. Nada de lo creado va a poder ofrecer la solución al pecado. Aún teniendo, Moisés, esa imagen de Dios en nosotros, no hay forma de que la sociedad pueda encontrar al menos un alivio, un bajadero, aún, porque tú acabas de decir que tenemos la imagen de Dios hace un rato. Entonces, aún con la imagen de Dios, ¿la decadencia va a continuar? La imagen de Dios es lo que tenemos que definir, que es el imago de él. La imagen de Dios es el sello de Dios, aprobando, dándole valor, dignidad y propósito al hombre, ¿ok? Ahí está la imagen de Dios, y dándole atributos que no van a nacer del hombre por default, como el amar a alguien, el perdonar a alguien, ¿entiendes? Entonces, nosotros vemos la imagen de Dios en eso. Eso es una cosa. Ahora, la imagen de Dios y la restauración de la relación con Dios y la comunión con Dios es otra cosa. El infierno va a estar lleno de gente con la imagen de Dios, tristemente. Wow. Pero porque que vivieron eternamente rebelados en contra de Dios. Por eso es que nosotros vamos a ver que el pecado no solamente afectó la relación del hombre con Dios, afectó la relación del hombre con hombres, o sea, con el prójimo, afectó la relación del hombre con los animales, con su creación, afectó la relación de
del hombre con los ángeles. Recuerda, creo que es Judas, Judas nada más tiene un capítulo, ¿verdad? Versículo 6, que dice: y los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Es decir, aún los ángeles fueron afectados por el pecado, por rebelarse contra Dios. Entonces, ahora, y yo creo que el tema del pecado es algo que tenemos que ver con el lente bíblico, porque nosotros vemos muy a la ligera el pecado. Y en las iglesias, nosotros muchas veces descuidamos la enseñanza de las implicaciones del pecado. Y por eso vivimos coqueteando con el pecado, por eso vivimos jugando con el pecado, masajeando el pecado. Decía un puritano llamado John Owen: mira, mata el pecado o el pecado te va a matar a ti. La verdad es que el pecado afectó drásticamente todo lo creado. Afectó la imagen incluso del hombre, de Dios estampada en el hombre, pero no la destruye, sino que la afecta. Es como cuando, dice un autor, Anthony Hoekema, que es como cuando tú miras al hombre, el hombre se mira en un espejo roto. Tú miras al hombre, pero lo ves con cracks, lo ves con grietas. Entonces, no existe nada de lo creado que pueda resolver ese problema de rebelión contra Dios o de falta de comunión con Dios. Nada de lo creado, no existe. Y de hecho, Josías, es justamente por el hombre tratar de crear su propia manera de acercarse a Dios que se han creado las religiones, tantas religiones, porque el hombre, teniendo esa necesidad y vacío espiritual que Dios puso en él, pues ha tratado de, por sus propios medios y méritos y por sus propios medios humanos, ha tratado pues de restablecer una relación y una comunicación con Dios y una comunión con Dios. Pero es imposible que desde lo creado se reconcilie con el Creador. Por eso entonces es que Dios tiene que proveer un único medio, y proveer ese medio que es Dios mismo haciéndose hombre y tomando forma de siervo, dice Filipenses 2:5 en adelante. Entonces Él va a la cruz, toma nuestros pecados, se convierte en nuestro representante, y a partir de eso, pues todo el que cree en Él, pues puede ahora volver a tomar esa posición anterior, ese estatus de hijo, y no de simplemente criatura. Entonces, partiendo de eso, si vamos con la conexión de lo que estamos hablando, Dios es el origen del ser humano, Dios crea el ser humano en Génesis, y cuando Él crea el ser humano, crea un ser humano perfecto, un ambiente perfecto, en un ambiente donde tenía solamente una sola regla: no comas de este árbol. El hombre y la mujer pecan. Al pecar se da un detrimento, se da una situación que, así como tú mencionaste al principio había como muchas personas viviendo muchos años, y esos años se van acortando poco a poco. De hecho, en la época de los 1600, 1700, 35 años era una edad casi de anciano, porque la gente se moría por diferentes cosas. Ahora estamos avanzando por la enfermedad, te da pero sin duda alguna hay un detrimento en el tema de la salud, del ambiente, etcétera. Entonces, de hecho, tú ves luego en el Salmo 90:10 que el salmista dice: los días de los hombres son 70 años y los más robustos 80. Exactamente, cierto, correctísimo. Entonces tú ves un detrimento, y antes no era así. Entonces, no hay solución en el ser humano, aunque haya avances, aunque hayan sistemas, se ha creado el capitalismo, el socialismo, se ha creado, no hay solución. No hay solución. La solución de Cristo. Pero sí, déjame. Sí, no, dime a ver. No, lo que quería sellar con las escrituras la idea, porque de nada sirve yo pararme aquí y dar todas mis ideas. Romanos capítulo 5:12 responde a la última pregunta que te hiciste. Por tanto, tal como el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces, tú ves cómo Pablo en Romanos lo establece. Y luego el versículo 18 y 19 dice: así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Entonces tú estás viendo que en la consecuencia de este representante, nuestro mejor representante falló en el Edén. Entonces, eso consecuentemente afectó todo lo que existe. Entonces, y ahí se ve claramente de que es algo que se va esparciendo y no tiene límite, excepto en un jovencito de
el año, algunos 30 y más o menos, que duró 30 años sin pecar, que fue Jesús. Entonces, este Jesús representa entonces esa solución a la humanidad y esa solución cómo se pudiera interpretar en el futuro. Es decir, ya yo sé que Cristo murió por mí y demás, pero cómo yo pudiera interpretar esa solución que Jesús tiene para la humanidad, para el futuro que vendrá. Bueno, lo primero que tenemos que saber una vez más es que la condición del pecado te hace a ti enemigo de Dios. Eso es lo primero. Te pone a ti en una condición totalmente inhabilitado. O sea, cuando tú lees la escritura, tú lees Efesios capítulo 2, dice que tú estás muerto en tus delitos y pecados. Oye, el diagnóstico que nos dejó el pecado. Wow. Estás muerto en tus delitos y pecados. Dice Efesios no capítulo 2, versículo 1. Dice no, muerto no puede hacer nada. Muerto espiritualmente. Dice también Efesios que vives conforme a la corriente de este mundo, conforme a los deseos de la carne y de la mente. Dice también conforme al príncipe de este mundo. La Biblia dice en Efesios que eres hijo de desobediencia, hijo de ira. Dice también Colosenses 1:21 que eres de ánimo hostil, de malas obras. Dice Juan 3:36 que la ira de Dios está sobre ti. Segunda de Corintios capítulo 4 dice que el Dios de este siglo te cegó el entendimiento. Dice Romanos capítulo 3:10 que tú no puedes buscar a Dios por ti mismo. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Dice Romanos 3:23, estás destituido de la gloria de Dios. Josías, no existe poder humano alguno que pueda revertir esa condición. El hombre está inhabilitado por sí mismo de revertir esa condición funesta espiritual. Cada vez que tú veas un no creyente, ese es el cuadro, según las escrituras. Es un cuadro de enemistad, de hostilidad ante Dios, ante las cosas de Dios. Está muerto, tiene un corazón de piedra, está de ánimo hostil, no puede buscar a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10, dice que Juan me impacta mucho porque a veces nosotros pensamos, no, Dios me ama así. No, la ira de Dios está sobre ti. Dice Juan 3:36. Y no solo lo dice Juan 3:36. El Salmo 7:11 y el Salmo 5:5 también dicen lo mismo. El 7:11 dice, Dios eso es justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Salmo 5:5 dice, los que se jactan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Wow. Entonces el cuadro del hombre es triste, ¿ok? Entonces, yo creo que es importante que nosotros entendamos eso para entonces poder entender la magnitud, la profundidad, la anchura de lo que Cristo hizo en la cruz, de manera que yo pueda correr a Él como el único medio establecido por Dios para salvarme, para revertir esta condición, para darme vida a mí que estaba muerto, para de ser un enemigo, hacerme su hijo y coheredero, para ponerme y sentarme en lugares celestiales, para perdonar todos mis pecados pasados, presentes y futuros, para justificarme, es decir, declararme justo el día del juicio delante de Dios, para declararme santo y empezar un proceso de santificación mientras vive en la tierra. O sea, solo Dios podía hacer esto. Y por eso es que Cristo entonces se convierte en el representante, en el nuevo representante. Y el mismo texto de Romanos que estaba leyendo en el capítulo 5, en el versículo 18 en adelante, cuando él continúa diciendo, pues así como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. ¿Y a quién se está refiriendo? A Cristo. Cristo se convierte ahora en nuestro representante y es ahora por medio de la única obra de Cristo, que todo el que está en Cristo no solamente es salvo de la ira de Dios, de su pecado, sino que tiene la promesa y la seguridad de que el día del juicio Él va a ser su representante, que lo va a declarar justo delante de Dios. La respuesta, Josías, que toda religión trata de responder es: ¿cómo usted va a ser hallado justo delante de su Dios? Los musulmanes van a decir, tú tienes que orar 5 días a la semana, tienes que orar mirando hacia la Meca, tienes que tratar de ir una vez en tu vida a la Meca, tienes que hacer el ayuno del Ramadán una vez al año, y cuando tú mueras,
si Alá quiere, entonces tú vas a tener... Si te pesan la balanza, porque te pesan como una balanza, y si tú sales positivo, sí, si no, no, así que tú no estás seguro todavía. Pero no tienen seguridad ninguna. Entonces, esa es la pregunta, ¿cómo nos declaramos justos? ¿Cómo Dios me ve justo? Bueno, nosotros somos declarados justos porque el justo vivió una vida perfecta, cumplió con las 613 leyes requeridas para llenar el estándar de Dios, su vida perfecta. Luego va a la cruz, toma mi lugar, mi representante, y ahora el que cree en él, cuando muera, va a ser declarado justo. ¿Por tus méritos? No, por los méritos de Cristo. Wow, y ahora yo soy hallado. A mí me apasiona el tema porque es la buena noticia del Evangelio. Todos los días de mi vida, todos los días, Dios me ve justo. Todos los días de mi vida, Dios me ve santo. Todos los días de mi vida, Dios me ve perdonado. Yo puedo sentir diferente. ¿Ok? Yo un día puedo sentirme por mi naturaleza pecaminosa. Y un día siento, ay Dios, tú no me quieres. Espérate. Si tú estás en Cristo todos los días de tu vida, Dios te ve igual. Y eso es lo que hace entonces, que ahora el pecado, ya no somos esclavos del pecado. Ya mi relación con el pecado cambia. Porque ahora Cristo me hace libre. Y claro, mientras yo viva en esta tierra, voy a estar ahora en una relación de lucha continua con el pecado y una obra del Espíritu Santo de santificarme progresivamente hasta que Cristo venga o me mande a buscar. Wow, eso, sabes que a veces que no le damos el énfasis a la corrupción del pecado en nosotros, en nuestra condición, y como no le damos ese valor, no entendemos la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Totalmente, ni la apreciamos. Porque es que, de hecho, una vez mi hermano, bueno, él una vez dando la clase de la escuela dominical decía, sí, es que la gente como que no se da cuenta de que no había forma de que yo me salvara. Y la gente no sabe a veces de qué es salvo, porque como el pecado no se siente como tal, la gente como que no sabe de qué, pero cuando tú lo pones de esa manera, que tú das toda esa serie de versículos, y hay más todavía que hablan de la maldad nuestra y de lo que representa, que entonces empezamos a valorar la salvación, empezamos a darle el peso que realmente tiene. Por eso, mira si tiene tanta implicación el tema del pecado, que nosotros, por no conocer la magnitud del pecado, evangelizamos mal. Y le decimos a la gente, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Escucha, tú le estás diciendo a una persona que está muerto en su delito y su pecado, que es egocéntrico en sí mismo por su naturaleza, egoísta, que se cree el centro del universo, el ombligo del universo. Tú le estás diciendo a esa persona, ombligo del universo. Que además de eso, tú le estás diciendo, Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Eso no deja de ser cierto, es verdad. Pero déjame decirte, para él poder apreciar esa verdad, él tiene que conocer primero su estatus, su condición. Y ahí es donde muchas veces el evangelizar y el compartir el evangelio queda incompleto. Porque para que una buena noticia sea buena noticia, usted tiene que saber cuál fue el estatus anterior. Cuando usted está desempleado por 6 meses y lo llaman y le dicen, mire, el trabajo es suyo, usted cambió de estatus de desempleado a empleado, es una buena noticia. Usted estaba enfermo y le dieron un diagnóstico y le dijeron, no, ya, el resultado, usted está libre de cáncer. Usted recibió una buena noticia. La buena noticia del evangelio es buena noticia porque primero usted estuvo en una condición miserable. Pero usted tiene que reconocer esa condición. Usted tiene que reconocer su incapacidad de poder autosalvarse, autojustificarse. Y el problema es que la gente, al no entender la doctrina del pecado o al no entender las enseñanzas y la implicación del pecado en nuestra vida, no atesora la obra de Cristo. Y creemos que la obra de Cristo fue así, él murió en la cruz y le pusieron INRI en el letrero, como dicen, en todos los idiomas. Hermano, no, la obra de Cristo trasciende para el pecador y trasciende para el creyente. Por lo tanto, el evangelio que me da la buena noticia ante una mala noticia, no es solamente para salvar al pecador, sino es la esperanza que yo tengo diariamente de recordar que es por su obra que yo estoy donde estoy y que me espera algo más glorioso, hablando del futuro, cuando yo muera. Wow, tremendo, Moisés. Es interesante cuando uno le pone el cerebro al tema del pecado, de la humanidad, de dónde venimos y demás, y uno se da cuenta de la gracia que hemos recibido, de que no ha sido, sin duda alguna, no fue porque yo hice algo bueno. Y aunque yo haga algo bueno, ese peso no va a significar absolutamente nada para la salvación, y que
Cristo da su vida por mí, es increíble. No solamente da su vida por mí, sino que nos promete entonces una vida futura con un cuerpo mejor en el cielo y va a ser tremendo. Así que de verdad, Moisés, muchísimas gracias por haber compartido con Raíces. Ha sido muy... Esto pareció una semiprédica, tú sabes, ¿verdad? Tú me dijiste que era como un conversatorio, pero es que yo me voy emocionando, escúchame. ¿Cómo que te emociona? Voy como acelerando, poniéndole el pie al acelerador. Sí, pero realmente ha sido sumamente edificante porque hemos visto esa condición humana que estaba en un pináculo, se cayó, pero con Cristo vuelve a estar en un pináculo mucho más alto, mucho más grande para la glorificación. Y Josías, y así es como vamos a terminar. Nosotros vamos a terminar como empezó la creación. Vamos a terminar en un Edén con una restauración completa de nuestra comunión con Dios, un cuerpo glorificado, sin pecado, sin intención al pecado, y podemos disfrutar entonces del plan y el propósito de Dios, del propósito de Dios para el hombre, por la eternidad. Eso es algo que aguardamos y esperamos eternamente. Esperamos con ansias el vernos, encontrarnos con nuestro Señor y vivir con Él por la eternidad. Bueno, Moisés, una vez más, muchísimas gracias por estar. Y como le digo a todas las personas que invito, tienes el compromiso público ante el Internet de volver a Raíces, porque hablar contigo es un bizcocho Gloria a Dios. De vainilla con crema pastelera en el medio. Déjame decirte, di un pastel, porque en algunos países bizcocho no. Sí, por cierto, pastel. Es un pastel. O sea que cuando uno entra en edad como yo, se complica el asunto. Moisés, muchísimas gracias por estar en Raíces. Siempre, hermano. Quiero muchísimo, hermano, y de verdad que quiero volver a tenerte aquí con otro tema también importante que tú puedas aportar al cuerpo de Cristo. Para servirte, hermano, y salúdame a toda la familia y esperamos que sea de edificación y que el cuerpo de Cristo sea edificado. Ese es el propósito. Amén, amén. Bueno, queridos amigos y hermanos, gracias por haber estado conmigo y con Moisés en este programa de Raíces. Espero que les haya sido de mucha edificación. Espero verles una vez más en la próxima entrega de Raíces. Sí, nos vemos en la próxima. Bye, bye.